Y hacía esta pregunta precisamente nuestros titulares. ¿Qué hay de las vacunas? Bueno, vamos a hacer un repaso con el siguiente gráfico de algunas vacunas adquiridas por países. Y ahí tenemos estas vacunas aprobadas contra el dengue en Argentina, en Brasil, en la Unión Europea, el Reino Unido e Indonesia. Se llama Qdenga TAC 003. A ver, tenemos también otra vacuna, el Dengavaxia, Paraguay, en México, El Salvador, Guatemala y Filipinas. Y ahora me voy a comunicar con Gustavo Guarnizo, periodista RPP desde Piura, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto tenerte aquí en este espacio. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? Así es, información desde la región Piura, que es el departamento más afectado por el dengue en lo que va de este año 2023 en el norte de nuestro país y en realidad en todo el Perú. Hasta el momento se están registrando más de 21.000 casos ya a través de la Dirección Regional de Salud y 12 fallecidos. Hasta el momento es lo que ha informado el Ministerio de Salud en nuestra región. ¿Quiénes son los más afectados, Carmen? Sí. Son los adultos entre 30 y 60 años. Hay más de 7.000 casos, casi 8.000 casos. Luego le siguen los niños de 0 a 11 años. Y en tercer lugar están los jóvenes entre 18 y 29 años con más de 4.000 casos. Ese es el panorama del dengue hasta el momento en nuestra región. Como te decía, la convierte en la región más afectada. ¿Cuál es la respuesta que han dado las autoridades? Ajá, a eso te iba a preguntar, Gustavo, ¿qué están haciendo las autoridades? Porque también la información que tenemos aquí desde la capital peruana es que los hospitales han colapsado, incluso están atendiendo en auditorios, en los pasillos, en mototaxis, nos llega también esa información. ¿Cuál es el panorama ahí y en qué hospital te encuentras exactamente, Gustavo? Sí, en estos momentos nosotros nos encontramos en el exterior del Hospital Jorge Reátegui Delgado, que está bajo la administración del Seguro Social y Salud, y lo que podemos observar en imágenes es una larga fila de personas que están en el área de emergencia. Son personas que supuestamente vienen por un mal que necesita ser urgentemente atendido. La mayoría de ellos vienen con síntomas de dengue. Y lo que se reportó, por ejemplo, en este hospital la semana pasada, el fin de semana, era que no había pruebas de descarte para que los médicos puedan confirmar o descartar la enfermedad. Si bien es cierto, el dengue se está tratando de manera sintomática, es decir, todo paciente que llegue con fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo es un caso de dengue hasta que no se compruebe lo contrario, pero en este caso, como este es un hospital que atiende a asegurados, a trabajadores, ellos necesitan esta prueba de respaldo para solicitar el certificado médico. Siendo puntualmente a tu pregunta sobre la situación de los hospitales, la mayoría de los hospitales referenciales, es decir, aquellos que tienen áreas de hospitalización para la vigilancia médica, han colapsado. Ha colapsado el Hospital Santa Rosa, ha colapsado también el hospital de las diferentes unidades de vigilancia clínica que ha habilitado la Dirección Regional de Salud, porque son unidades específicamente para la atención de casos de dengue. Estamos hablando de, por ejemplo, el Centro de Salud de Consuelo de Velasco en el distrito de 26 de octubre, también el asentamiento humano El Indio, en Castilla, en Catacao, y así donde las camas que se habilitaron, por ejemplo, se habilitaron 15 camas, ya estaban copadas, ya no entraba ni un paciente más. Pero entonces, Gustavo, escuchando lo que tú me estás diciendo, que es algo preocupante, ¿podrías decir que los centros de atención, los centros médicos están colapsados totalmente, todos de ellos, o algunos todavía tienen espacio para atender? Las áreas que se han destinado para la atención de casos de dengue, ¿no? Por ejemplo, en el Santa Rosa ya no cabía más un paciente en el área puntual de dengue, ¿no? En el Consuelo de Velasco igual, ¿no? Los pacientes tenían que esperar por varias horas para que un médico los pueda atender y, como mencionabas también, en algunos casos no había camas ya, entonces las personas eran atendidas en sillas, eran atendidas en el mismo vehículo en el cual sus familiares lo trasladaba al Hospital Santa Rosa,
por ejemplo, ¿no? Y de esta manera es que se está dando la atención, ¿no? Ahora, Gustavo, importante lo que tú dices, pero también debo preguntarte, porque si bien hay postas en los barrios cercanos, en localidades o comunidades cercanas, ¿tienen esas pruebas de descarte? Porque te he escuchado hace unos instantes que ahí en los exteriores, en esa larga cola de emergencia de ese hospital de salud, no hay hasta estos momentos, pues, esas pruebas de descarte. Entonces, si vemos una gran cantidad de personas que obviamente creen que tienen la sintomatología, no acuden a los centros de la atención primaria. A eso me refiero, porque lo que está colapsando también los hospitales es eso, dirigirse todos hacia los centros médicos más grandes de Piura. Es que lo que ocurre, Carmen, es que no todos los hospitales tienen la capacidad, por ejemplo, para atender a un paciente que requiere hospitalización. Hay centros de salud que se han habilitado áreas específicamente para dengue, pero esas son las áreas que ya han colapsado. Y sí es cierto, hay muchos pacientes que ante este panorama sus familiares optan por llevarlos a su casa. O sea, ven que sus familiares son atendidos en sillas, en los mismos vehículos, o que simplemente no les tienen que esperar por varias horas para que los atiendan, o que los atendieron y no hay los medicamentos que requieren para el tratamiento, entonces se los llevan a su casa. Nosotros en RPP hemos reportado esta situación y, también sobre las pruebas de descarte. En este caso, estamos en el hospital Jorge Reátegui Delgado, como te indicaba. Aquí la semana pasada se reportó el desabastecimiento de estos insumos. A través de un comunicado, lo que informó el Seguro Social es que ya había destinado un estimado de 4.000 pruebas rápidas para los diferentes establecimientos que tiene bajo su administración. Además, se iba a habilitar áreas también adicionales para la atención de dengue. Por ejemplo, en el hospital regional, que es el más importante de la región, por supuesto, con una capacidad de 36 camas, y también otra unidad en la provincia de Sullana, ¿no? Que es la segunda más poblada también del departamento de Piura. Gustavo, ahora también escuchando a la ministra de Salud, ella decía que no habría la disposición por parte de la ciudadanía para abrir sus casas, sus inmuebles y permitir esta campaña de fumigación. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hay un porcentaje de población que se muestra renuente, que son aquellas personas que llega el inspector sanitario o llega la persona encargada de fumigar, que no le abran la puerta, y también será el caso de que hay muchas casas que están cerradas. Entonces, ¿cuál es el riesgo? De que efectivamente en esa vivienda haya un posible criadero de zancudo, sobre todo después de estas lluvias, ¿no? En los techos, en los corrales, donde el zancudo Aedes aegypti, que es el que transmite los diferentes serotipos, el dengue, se siga reproduciendo, y por lo tanto las campañas tanto de eliminación de larvas como de eliminación ya de zancudo en vuelo no sean efectivas. Hay un porcentaje más o menos que bordea entre el 20 y 10% de población que no permite o que no colabora con estas acciones de prevención. Pero hay un tema de fondo, Carmen, también que la región Piura viene soportando desde hace varios años, y es el constante desabastecimiento de agua. El constante desabastecimiento de agua es el principal problema que causa el dengue, porque las familias se ven obligadas a almacenar agua en diferentes depósitos. Y ese es un buen punto a señalar, porque utilizan pocillos, los baldes de agua, y ahí pues almacenan agua por largo tiempo, y ahí estamos hablando de un foco de infección, y Gustavo lo está explicando bien. Gustavo, importante el punto que nos das, pero antes de terminar con esta comunicación, quiero preguntarte también si están llegando pobladores de otras regiones. Tenía entendido que venían también pobladores de Tumbes a poder atenderse en Piura. Los casos más graves de Tumbes son derivados al Hospital Regional José Cayetano Heredia de Piura, ¿no? En Tumbes también es una región que está seriamente afectada por el dengue, como ya mencionabas tú, después de las intensas lluvias, después del ciclón Yaku. Entonces ya cuando la capacidad rebasa, llegan a Piura. Es poco probable que, por ejemplo, vengan de Cajamarca o de Lambayeque, ¿no? Generalmente de Piura enviamos pacientes a estas ciudades porque tienen hospitales con mayor capacidad de resolución para diferentes especialidades. Ahora, Gustavo, por último, bien sabemos que no tenemos vacuna aquí, ¿no? Entonces, me imagino que también entre una de las demandas de la población es que ya por parte del Ministerio de Salud haya una medida urgente de comenzar a distribuir vacunas. Bueno, que tengan al menos la predisposición de conseguirlas a nivel mundial, como pasa también en otros países. ¿Has podido recoger algunos testimonios al respecto?
Sí, hay la necesidad de vacuna, Carmen, pero lo que, por ejemplo, nosotros en RPP hemos entrevistado a un especialista, ex viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, y él mencionaba que era necesario que estas vacunas pasen todos los protocolos, ¿no? De Claro. y también de las organizaciones internacionales para considerar la eficacia y también las contraindicaciones que puedan tener. ¿Es necesaria la vacuna? Sí, porque bueno, es la que va a garantizar que si en caso la población se contagie, va a evitar que se desarrolle un cuadro más grave, ¿no? Entonces, si está vacunado, va a tener un cuadro leve, ¿no?, de esta enfermedad del dengue. Sí, es una necesidad urgente. De hecho, Piura ha participado de las pruebas que ha hecho tanto el laboratorio, principalmente Sanofi. Sabemos que tiene ya una vacuna que ha sido aprobada en algunos países, sí, y hay otra vacuna de un laboratorio japonés que también ya está siendo utilizada en otros países y está ahorita en proceso de que, digamos, algunas agencias internacionales que ven el tema de la eficacia les den la luz verde, ¿no? Y de acuerdo a eso, el Ministerio de Salud también tendrá que hacer los requerimientos correspondientes para proteger a la población. Por supuesto, Gustavo. Mi última pregunta, no sé si tengas esa precisión. ¿Cuántos fallecidos ya en Piura? Sí, como te comentaba, son más de 21.000 contagiados ya y 12 personas fallecidas. 12 personas fallecidas. Reporta una dirección regional de salud. Somos la segunda región con más, la primera región con más casos, la segunda con más muertes después de Ica. Te agradezco mucho por este completo despacho. Ha sido Gustavo Guarnizo, periodista de RPP, desde los exteriores de uno de los hospitales donde precisamente se ve ahí, en vivo y en directo, esa cola para poder acceder a esa prueba de descarte y saber si las personas tienen dengue o no. Muchas gracias. Un gran abrazo, compañero. Gracias, Carmen, y un saludo para toda tu audiencia. Muy buenos días. Bueno, nosotros nos vamos a otra pausa comercial, pero ustedes no se muevan de